Conceptos básicos de la electricidad. Hablando de voltaje, si deseamos obtener una corriente eléctrica, necesitamos mover los electrones en un mismo sentido a la misma velocidad a través de un conductor. Para mover los electrones en la forma deseada, se necesita de un impulso exterior que obliga a los electrones a abandonar los átomos a los cuales se encuentran ligados. A este impulso se le denomina diferencia de potencial o voltaje, o sea que el voltaje es la fuerza con la que se mueven los electrones debido a una diferencia de potencial. Si hablamos de corriente eléctrica, este es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo. Esto quiere decir que un electrón es una partícula subatómica que posee una carga electrónica negativa. Por lo tanto, debido a la ley de la física de atracción y repulsión, cualquier electrón siempre es atraído por un protón con carga positiva. Esto es porque los polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, por lo que las cargas positivas, como no se mueven debido a su masa, solo son los electrones los que se mantienen en movimiento, ya que son más ligeros que los protones. Ahora bien, ¿cómo fluye la corriente? Esto es así. Si en un extremo, también conocido como un polo de un material conductor, aparece un exceso de electrones, en el otro polo aparece un exceso de protones. Los electrones tenderán a desplazarse a través de este conductor desde el polo negativo hasta el polo positivo. A esta circulación de electrones por un material de conductor se le llama corriente eléctrica. La unidad de medida de la corriente es el amperio, pero también podemos hablar de conversiones ya sea como los miliamperios, microamperios o nonamperios. Si hablamos de resistencia, esta es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica son los aislantes, como los plásticos o cerámicas. De lo contrario, los que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores. Por ejemplo, la resistencia de un cable depende de su grosor, de su largo y de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Aquí vemos una muestra de que los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable corto, y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistibilidad, como por ejemplo el cobre ofrece mucho más resistencia que la plata y que el oro. La potencia eléctrica, como definición, podemos decir que es la rapidez con la que se realiza un trabajo o la rapidez con la que se transfiere la energía. Por lo tanto, la potencia eléctrica determina qué tan rápido se consume la energía o bien qué tan rápido se suministra la energía en un circuito eléctrico o electrónico. Su medida o su unidad de medida es el watt. Para nosotros poder medir tanto el voltaje como la corriente eléctrica, como la resistencia o la potencia, tenemos a los equipos de medición, los cuales se pueden realizar por medio de multímetro o con un amperímetro o analizadores de calidad de la energía en el caso de las potencias eléctricas. Y con esto finalizo mi exposición. Gracias.